Bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí para hablar de América Latina, de la arquitectura del sur, sobre todo específicamente de la obra del ingeniero uruguayo Eladio Dieste. Dieste es un personaje bastante paradójico, varias paradojas en una sola persona. Primero, es el arquitecto uruguayo más conocido, casi que diría el único de los arquitectos uruguayos que goza de reconocimiento internacional. La menor de esas paradojas es que venga a ser justo un ingeniero el arquitecto uruguayo más conocido, ¿no? Que venga a ser un ingeniero representante de la arquitectura uruguaya. Sobre todo un ingeniero que construyó cientos de miles de metros cuadrados de edificios industriales, grandes almacenes, grandes depósitos industriales, fábricas, silos horizontales como este, que es un silo de sal, estaciones de trenes, hangares del metro como este, que es el de Río de Janeiro, o simplemente fábricas, ¿no? Pero paradójicamente también, pese a que construyó miles de metros cuadrados de edificios utilitarios, la obra más famosa de Dieste, la que seguramente todos ustedes conocen y que asocian de inmediato al nombre de Dieste, es una iglesia. Una pequeña iglesia en Atlántida, en una zona rural, pobre, en las afueras de Montevideo. Es la obra más conocida de Dieste y, por extensión, es la obra emblemática de la arquitectura uruguaya, ¿no? Es casi un icono del país, junto ahora con el presidente Mujica. Pero lo más inquietante es que sea justo una iglesia el edificio emblema de un país que ha sido la punta de lanza del laicismo en la región. Un curioso icono, porque la arquitectura religiosa tendría que ser bien poco representativa de un país que desde 1875 impuso la educación laica y obligatoria, que aprobó el matrimonio civil, que a principios del siglo aprobó el divorcio, que fue uno de los primeros del mundo en permitir el voto femenino. Es decir, un país en el que tanto la sociedad como los gobiernos han sido históricamente hostiles con la iglesia y con los fieles. En fin, me parece una broma que un país que no tiene ninguna tradición religiosa, que no celebra ninguna festividad religiosa, tanto que a la Semana Santa nosotros la llamamos Semana de Turismo directamente. Un país así acaba siendo representado por una iglesia construida por un ingeniero. En fin, en realidad la obra de Dieste se suma a otras obras religiosas que proliferaron a mitad del siglo XX, aquella especie de divino furor constructivo que después de la Segunda Guerra Mundial surgió a raíz del movimiento de renovación religioso que surgió en Francia y en Alemania y que llevó a tantas obras como la de Le Corbusier, precisamente, que hablaban de Le Corbusier. Esa obra también llegó a Uruguay y este construyó varios edificios religiosos, no solo esta pequeña iglesia. Pero bueno, antes de hablar de esos otros edificios, yo quisiera anotar otra cosa, que tiene que ver con ese título extraño que le he puesto a esta charla, ¿no? Dieste o la conciencia de la forma. De hecho, es un título del propio Dieste, es un título que él le dio a uno de los escasos artículos que él publicó. Dieste era un hombre parco en palabras, pero profundamente reflexivo también. Y digo paradójico porque puede resultar extraño que Dieste hable de forma cuando, por su proverbial austeridad, parece estar en las antípodas de toda preocupación formal. Ahora bien, que si a la palabra forma le sumamos conciencia, veremos que en realidad no se trata de que él reclamara la forma, sino que para él la forma tenía una conciencia, o mejor dicho, debía expresarlo. Dice Dieste en ese artículo, dice, parte del desasosiego del hombre moderno se debe a que nos rodean cosas que ostentan un hermetismo, que es la negación
pondría la fraternidad que damos por supuesta y que naturalmente debería leerse en la obra del hombre en el espacio. La forma, por lo tanto, él la entiende como lenguaje, como comunicación. Así que la dimensión estética en realidad para Dieste era un imperativo moral. La estética era en realidad una ética. Dieste integra ese círculo selecto de constructores como Gaudí, Guastavino o Félix Candela, que emplearon la cerámica para cubrir grandes superficies de formas muy complejas. Pero su uso del ladrillo es diferente, es único, de hecho no tiene antecedentes, porque los demás usan la cerámica como un elemento comprimido, ayudado con tensores y tirantes, mientras que Dieste inventó una técnica, unas bóvedas de grandes luces basadas en el pretensado, usando, es una invención estructural sí, pero también a una estructura y forma, ¿no? Técnica y forma. Y él utiliza esa técnica, la cerámica armada, para crear dos tipos de estructuras. Por un lado, bóvedas gaussas de doble curvatura y, por otro lado, bóvedas autoportantes. Las bóvedas gaussas disponen el ladrillo siguiendo la forma de la campana de Gauss, así el peso produce compresión simple y una finísima armadura metálica que es la que va entre los ladrillos y absorbe la fricción. El resultado son unas bóvedas de cerámica muy ligeras y extremadamente resistentes, con un coste muy competitivo con respecto a las estructuras de hormigón y de acero, ¿no? Pero también con una novedad plástica, porque esa técnica artesanal crea un tipo de estructuras donde el ladrillo, el aparejo del ladrillo, convierte a las superficies en protagonistas. Las paredes, los techos, los muros, los pavimentos, es decir, las superficies son las que protagonizan el espacio, a diferencia de lo que sucede con las estructuras de hormigón, donde la expresión reside más bien en las nervaduras, en las vigas, en los pilares. Usando el ladrillo, ese material humilde y antiguo, Dieste creó todo un sinfín de formas, de superficies onduladas, extremadamente ligeras. Esta técnica es, bueno, el aporte más significativo, digamos, de Dieste, ¿no? Pero, a diferencia de otras obras, la de Dieste no se agota en este alarde estructural, sino que, por el contrario, esta técnica crea espacios de cualidad diferenciada, ¿no? Es un vínculo con la materialidad de la obra, un reencuentro con el carácter táctil de la arquitectura. En sus obras, el ladrillo es un elemento expresivo, pero que trasciende también la retórica artesanal o folclórica para plantear una lógica integral de estructura y de espacio, una unidad, digamos, de técnica y forma. Dieste empezó su carrera a mediados del siglo XX. En ese momento, bueno, todos ustedes saben ya que el debate internacional en el ámbito de la arquitectura estaba marcado por la búsqueda de nuevas relaciones entre el lenguaje moderno, las tradiciones locales, las culturas vernáculas, pero también entre el concepto de espacio por un lado y las nuevas geometrías por otro, ¿no? La arquitectura latinoamericana siempre presentó sus matices respecto a la hegemonía del lenguaje moderno. Pero también en América Latina, a partir de los años 50, estos debates tuvieron su impacto. Este cambio de paradigma también fue influyente. En la época en la que Dieste empieza a construir, la arquitectura latinoamericana estaba absolutamente dominada por las figuras relevantes de Oscar Niemeyer, con sus formas sensuales, las líneas onduladas de Alfonso Rey, por ejemplo, o por otro lado las osadías estructurales del argentino Amadeo
no se parece en nada a la de estos colegas. Dieste, de hecho, detestaba a Niemeyer y jamás prestó la menor atención a Manchi Williams. Este concepto monumental y sublime de estos colegas es completamente ajeno a la sensibilidad de la arquitectura uruguaya. También el proceso creativo es diferente. Porque para Dieste no se trataba tanto de construir formas originales, grandes estructuras osadas, sino de hacer una arquitectura alternativa, modesta, económica, sustentable, sostenible. Decía Dieste, creo que una arquitectura que tenga en cuenta los hábitos, los gustos de nuestra gente, nuestro clima tan especial, lo constructivo vinculado a nuestras posibilidades, a las capacidades de los obreros, a la luz y al paisaje, tendrá necesariamente que tener un matiz nacional. Pero también decía, uno no se puede proponer hacer una arquitectura nacional. Eso no tiene el menor sentido. A diferencia de lo que pasa con Brasil y Argentina, los gigantescos vecinos de Uruguay, la arquitectura nuestra se caracteriza por una modernidad pero sin vanguardia, ¿no? Es una arquitectura abierta, receptiva, tiene múltiples personajes, pero siempre sin estridencia, digamos, ¿no? También sin raíces y sin tradición, podemos decir, ¿no? En Uruguay se adoptaron, sí, los valores del movimiento moderno, pero no se impusieron modelos hegemónicos ni manifiestos excluyentes, ¿no? Hay un arquitecto paradigmático de esta actitud que se llama Julio Vilamajó, que era el único admirado por Dieste. El edificio que os estoy mostrando es la Facultad de Ingeniería que construyó Vilamajó en los años 30. Es un edificio que proyectó en los años 33-34, se construyó a partir del año 36. Y es un edificio que ejemplifica muy bien, creo, esta postura. Está situado, como veis, frente a la costa, de manera que articula los volúmenes para no generar un cuerpo contundente que corte la relación de la ciudad con el mar y usa así el recurso tradicional, bueno, a esa altura no tan tradicional, recién puesto en evidencia, de levantar los volúmenes sobre pilares, pero esos volúmenes se adaptan a la topografía, permiten la continuidad del parque, crean zonas también donde hay efectos de sorpresa, donde uno se asoma y ve de repente pues, toda la bahía, ¿no? Y además, todas esas cosas, a lo mejor no era ningún revolucionario, ¿no? Era un arquitecto académico que pertenecía pues, a una generación muy anterior. Toda esa composición libre no olvida tampoco la cualidad constructiva, las texturas, los materiales, ¿no? Se combina la estructura de hormigón vista con unas piezas prefabricadas de mármol conglomerado que avivan de alguna forma la geometría de esa disposición, ¿no? También fue un arquitecto que al final de su último proyecto, en los años 40, también incursionó en las técnicas vernáculas, construyó con barro, paja y madera en Villa Serrana, unos edificios que también siguen la topografía y se integran al paisaje, ¿no? Fue el único arquitecto, en esta foto lo vemos junto, cada uno en una esquina, por supuesto, ¿no? Este es Vilamajó y este otro de la otra punta es Oscar Niemeyer. Formaba parte de ese comité de 12 arquitectos internacionales escogidos para diseñar, para proyectar el edificio de la ONU en Nueva York. Pero bueno, lo ponía como un ejemplo de este carácter realista de la arquitectura uruguaya, ¿no? Esta especie de compromiso entre la libertad y la necesidad que es común tanto en la obra de Vilamajó como en la de Dieste. La primera obra de Dieste, él empezó su carrera con una colaboración con el arquitecto catalán Antonio Bonet, cuando Bonet estaba construyendo en Punta Ballena la casa Berlingueri. Según Dieste, fue el que le convenció a Bonet de usar bóvedas de cerámica en lugar del hormigón que Bonet pensaba utilizar y tal como Bonet venía haciendo en las obras que había construido recientemente en Buenos Aires,
en la Casa Martínez, por ejemplo, que son 4 viviendas. No he puesto una foto de las Casas Martínez, no hay mucha información y la foto que tenía era bastante mala, pero sí que he puesto una fotografía que podéis ver de otra obra de Bonet en Buenos Aires, del año 38. Es un edificio de ateliers para artistas que, como veis, está techado con una bóveda de hormigón, y esta es una fotografía que tenéis aquí del interior del atrio, que bueno, también recuerda la influencia de Le Corbusier. Dieste pensó que para la Casa Balivieri era muy poco racional usar una bóveda de hormigón, ¿no? Y intentó convencer a Bonet, y Bonet le dijo: no, eso será muy pesado, porque pensaba que Dieste se refería a utilizar los ladrillos como si fueran arcos, ¿no? Y Dieste dice que le dijo: no, vamos a hacer una bóveda, pero con los ladrillos puestos de plano, ¿no? Claro, luego el problema de que cuando la fueron a construir, ningún constructor se atrevía a hacerlo, nadie conocía la técnica para poder construirlo, ¿no? Lo significativo de esta anécdota que cuenta Dieste no es de quién fue la idea original, si de Bonet o de Dieste, sino de que en realidad el constructor no sabía cómo hacerlo. De hecho, Bonet, por su origen catalán, seguramente conocía bien la técnica de las botas catalanas de Maó, las bóvedas de ladrillo plano, la cerámica tabicada que se usa en Cataluña, que había sido además muy común, usada muy comúnmente durante la Guerra Civil, por la escasez de material, de hormigón y de acero, ¿no? Tabicada viene de tabique, porque estas bóvedas funcionan como un tabique construido con ladrillos de plano, sí, pero en 3 capas superpuestas, como muestra aquí este esquema. Esta técnica de origen catalán era desconocida para Dieste en este momento, pero la solución de Dieste, aquí veis también el sistema, que es el mismo, el sistema de Guastavino. Por ejemplo, esta imagen es bastante bonita porque muestra la construcción de las bóvedas de la Biblioteca Pública de Boston, y nos muestra también, bueno, las capas ahí, como son unas superficies entrelazadas, ¿no? Os decía que la solución de Dieste no tendrá nada que ver con esto, ¿no? Las bóvedas de Dieste se diferencian de las catalanas en la armadura, porque están formadas por una sola capa de ladrillos, de 5 centímetros de espesor. Y la armadura son simplemente 2 hierros de 4 milímetros colocadas entre las puntas, ¿no? Con 6 milímetros de espesor, las bóvedas que construyó Dieste para Bonet cubren los 6 metros de las crujías de la casa, ¿no? Si bien Dieste siempre lamenta que esta primera bóveda suya, él dice, bueno, fue muy emocionante descubrir la técnica y tal, pero está penosamente engrosada en los bordes por Bonet, ¿no? Porque da la sensación de una cosa realmente mucho más pesada, ¿no? Bonet había trabajado los 2 años antes de marchar a Argentina, en París, en el despacho de Le Corbusier. No solamente por ser catalán, seguramente conocía la técnica, sino porque ya Le Corbusier también había estado mirando la cosa, ¿no? Y ahí se conserva este dibujo, que es un proyecto, es un dibujo de Bonet para la Casa Mural de Le Corbusier, justamente del año antes de que él se fuera a Argentina, ¿no? Vemos el típico volumen levantado sobre pilotis, pero cubierto con unas bóvedas que siguen el perfil de los paraboloides hiperbólicos, ¿no? Que, por cierto, recuerda ese perfil a las bóvedas con las que Gaudí techó la Sagrada Familia, las escuelas provisionales que había para los hijos de los obreros en el predio de la Sagrada Familia, ¿no? En esta foto de las escuelas provisionales, ¿no? Siempre se cuenta de que Le Corbusier había viajado a Barcelona en el año 28, había hecho aquel croquis donde había dibujado el perfil de los paraboloides de las escuelas provisionales, ¿no? Pero si uno mira los cuadros de Le Corbusier, ve que también en los años 50, 40 y 50, él seguía dando vueltas al tema de la bóveda catalana, ¿no? Y de hecho aquí veis un croquis donde él estudia el funcionamiento de la bóveda, y aparece aquí dos anotaciones interesantes, ¿no? El catalán ser, el que estaba trabajando en esa época, con
Y también Scorza y la dirección de Béziers. Circer, cuando Le Corbusier quiere construir las bóvedas, le recomienda a un arquitecto que era Domingo Scorza, que estaba exiliado en el sur de Francia, en Béziers, y era el único que podía transmitir todavía el conocimiento de cómo construir esas bóvedas, ¿no? Es decir, Gaudí, cuando construyó las escuelas provisionales, se remitía a una técnica de gran presencia, una técnica absolutamente común en la Cataluña de la época. Cuando Le Corbusier quiere construirlas, este saber ya es un saber en vías de extinción. Cuando las quiere hacer directamente no existe el saber como tal. De hecho, las bóvedas cerámicas no existen en la tradición uruguaya. No hay un conocimiento técnico, pero es que históricamente tampoco habían habido bóvedas. Y yo me atrevería a decir, no lo puedo afirmar, pero que tampoco existen en América Latina. No existe la tradición de la bóveda en América Latina. Tal es así que cuando Ricardo Porro fue a construir las escuelas de arte, las escuelas nacionales en La Habana, tuvo que recurrir a otro catalán, un tal Gumersindo, que era el hijo de un constructor que había trabajado con Gaudí. Lo primero que hizo Gumersindo fue crear en el predio del Country Club una escuela para formar a los obreros. Aquí veis las fotografías. En el año 61 hicieron una especie de pequeñas bóvedas para ensayar la técnica constructiva. De todas maneras, también esta es una imagen esta es una imagen del interior de la escuela de ballet de Garati, y esta de aquí abajo de la esquina es una imagen de Ricardo Porro de las escuelas nacionales. Fijaos también el espesor de esta bóveda, ¿no? Las bóvedas catalanas, insisto, son bastante más gruesas, la carpeta que las forma, ¿no? A diferencia de Dieste, los arquitectos uruguayos siguieron bastante más de cerca, los arquitectos latinoamericanos, a diferencia de Dieste, siguieron más de cerca el ejemplo de Le Corbusier, de esta arquitectura que nace de un gesto impactante. Esta arquitectura que nace de un dibujo sintético, capaz de generar experiencias espaciales importantes a partir de elementos como los muros o las cubiertas, es decir, una arquitectura concebida más como un ejercicio formal, ¿no? Pero desinteresada de los aspectos matéricos, de los detalles, de los aspectos constructivos. Una forma de hacer arquitectura que tuvo mucho éxito en Brasil, en Argentina, que creó unas obras muy brillantes, pero sin una materialidad determinada. Las obras de Niemeyer, con esa tersura, esa levedad que tienen, o por ejemplo las de Clorindo Testa, que veis aquí, la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, con estos gestos amorosos, son bastante ejemplares. No tienen tampoco nada que ver con la arquitectura que hace Dieste, ¿no? Dieste no solo rechaza el hormigón, sino que, para usar el ladrillo, sino que también se aparta de la técnica constructiva típica del Río de la Plata y se aparta también de esta imagen de la arquitectura latinoamericana como juego brillante, formal, ¿no? Para Dieste era el material el que debía condicionar todo el proceso creativo. El espacio que construye Dieste es un espacio que está ligado pues, a este carácter táctil, a las texturas, a los colores, a la forma en la que incide la luz sobre esas tramas de ladrillo, ¿no? Pero también escapa al uso nostálgico de la cerámica, de la mampostería cerámica, ¿no? Porque sustrae al ladrillo de su función tradicional. Como lo emplea de una manera diferente, no como la tradicional mampostería comprimida, Dieste invierte la sensación que transmite
la cerámica, ¿no? Estas finísimas láminas onduladas evocan como una suerte de tejido con unas tramas muy variadas. Sí, tienen una imagen que tiene poco que ver con la tradición, ¿no? Producen como una suerte de arquitectura textil, como la llamaba Semper, ¿no? Y crean una imagen de intensa modernidad, pero también como una suerte de extrañamiento. Como superficie, el ladrillo se vuelve materia confusa, diríamos, ¿no? Porque pierde esa imagen característica de estar apilado uno sobre otro y en cambio se vuelve misteriosamente expresivo, ¿no? El ladrillo, obviamente, es una tecnología muy apropiada para un país pobre y subdesarrollado como es Uruguay, ¿no? Estas técnicas, decía Dieste, no se basan en un uso moralmente inicuo de la mano de obra, incompetente y mal retribuida, sino que, por el contrario, se basan en un empleo racional del esfuerzo humano, en el principio de evitar el desperdicio de material. Detrás de ese material, decía él, siempre está el esfuerzo humano, ¿no? Así que estas soluciones subdesarrolladas, pues, en cierto modo también él las veía como adaptables a los países ricos también, ¿no? Pero de hecho, pues, la obra con ladrillo aparente fue muy utilizada en la arquitectura uruguaya en la segunda mitad del siglo XX. En toda América Latina diría que el ladrillo se identificó con el interés por producir una arquitectura apropiada, respetuosa con el medio, respetuosa con las tradiciones locales, ¿no? Un ejemplo emblemático, esto es un poco lo que os comentaba, de las texturas, de esa arquitectura táctil. Un ejemplo emblemático, decía, de este uso del ladrillo es la obra de Rogelio Salmona en Colombia, las famosas torres del parque, o también en Uruguay un arquitecto como Mario Paisé, que es uno de los considerados como el pionero de la arquitectura del ladrillo junto con Dieste o Le Borgne, ¿no? Pero el ladrillo era algo más que un material, ¿no? En realidad era más que un material constructivo, más que una técnica, era una declaración de principio, ¿no? Tenía una importancia conceptual que reflejaba, pues, las inquietudes culturales de esa época, ¿no? La producción moderna arquitectónica usó el ladrillo en programas muy diversos, desde las pequeñas viviendas hasta edificios públicos muy complejos, como este, por ejemplo, que estáis viendo aquí, que es el Banco de Previsión Social, un edificio que combina una estructura de hormigón visto con ladrillo, con una destacada implantación urbana, crea una serie de plazas en distintos niveles y integra también las artes plásticas en el espacio público, ¿no? Igual que el seminario arquidiocesano, también de Mario Paisé, donde el ladrillo es material constructivo, pero sobre todo plástico, ¿no? Con esas fachadas con murales, con las inscripciones religiosas, o, por ejemplo, el testero de la iglesia, de los muros interiores, que también son murales cerámicos, o las fuentes en los patios de los claustros, que también están construidas por artistas del taller constructivista de Torres García, ¿no? Torres García es un personaje fundamental para hablar de la arquitectura uruguaya. Tuvo una gran influencia en la arquitectura uruguaya. También sobre Dieste. Él integraba el mismo círculo de artistas y escritores al que pertenecía Dieste. Todos ellos eran militantes de este catolicismo humanista de la época, ¿no? Torres García salió de Cataluña, pasó brevemente por Nueva York, por Italia, y se instaló en París en el año 1926. Allí fundó Cercle Carré con los neoplasticistas, pero acabó peleado con Mondrian y con Van de Vogt. Estos no entendían para nada la necesidad que tenía Torres de integrar símbolos figurativos adentro de la cuadrícula neoplástica, ¿no? Y por otra parte Torres era absolutamente contrario a la abstracción, ¿no? Cuando él vuelve a Uruguay, volvió en el año 1934 y funda el taller constructivista, ¿no? Y ya ahí, antes de irse de París, él ya tiene de alguna manera asentadas las bases de lo que va a ser el arte
ese simbolismo trascendental que hunde sus raíces en la tradición prehispánica, que integra también el legado de la vanguardia abstracta. De manera que para entender la arquitectura del siglo XX en Uruguay es básico prestar atención a este debate en torno al valor comunicativo de la abstracción, del simbolismo, a la necesidad de sacralidad dentro de la modernidad. En las obras de Mario Paisé que veíamos, esta incorporación del arte en realidad es casi una especie de claudicación, ¿no? Podríamos decir que es una aceptación tácita de la incapacidad comunicativa de la arquitectura. En las de Dieste es todo lo contrario. Ese problema de la abstracción que había motivado las peleas de Torres con los plasticistas primero, después con los grupos argentinos, el arte concreto invención, el grupo Madí, ese debate llegó también a la arquitectura uruguaya, ¿no? Un pensamiento según el cual los materiales, la condición tectónica tenían que dar acceso a una arquitectura trascendental, aunque fuera profana, explica muchas obras que se hicieron en Uruguay entre los años 50 y 65. Y coincide también ese momento con el gran impulso de una economía muy próspera que cambió radicalmente la faz de Montevideo con la construcción de los primeros edificios en altura. Por ejemplo, os estoy mostrando algunas obras de Raúl Sichero, que son todas de los años 50, son fantásticos edificios como el Ciudadela, por ejemplo, o el edificio Panamericano. Todas estas obras ahora están seleccionadas para la exposición que está haciendo el MoMA, por cierto, sobre arquitectura latinoamericana. Pero hay otros arquitectos como García Pardo, que hizo el Hilton en el año 55, o el edificio del Pilar, que es un pilar central. Bueno, todos estos arquitectos que trajeron ese lenguaje racionalista, muy preocupados por la expresión escultórica, digamos, de la estructura, por la cualidad constructiva. En esos 15 años de debates, digamos, se oponían como dos visiones. Una que entendía la arquitectura vinculada al mercado y otra que la entendía como un valor innegociable, ¿no? Los afines a esta segunda vía, antigua y venerable vía, digamos, confiaban en poder preservar el papel del arquitecto como un maestro de obra, ¿no? Como alguien que dirige una acción colectiva, que perpetúa los valores de un sistema de base artesanal, que integra técnica y arte, confían en manipular la forma para darle una dimensión simbólica. Digamos, la noción de arquitectura como obra colectiva, la integración de las artes, la obsesión por la geometría, todas estas cosas también dependían del compromiso intelectual y político en el momento, ¿no? De forma tal que las iglesias de Dieste vienen a inscribirse en esta segunda corriente y digo más, creo que las resumen de manera magistral, ¿no? En este momento. La iglesia de Atlántida se empieza a construir en el año 55, fue proyectada 2 o 3 años antes, y empieza a trabajar en el proyecto en el año 52. Es una iglesia que en el interior recuerda a Ronchamp, a pesar de que se proyecta, se construye unos años antes. Esta entrada de la luz a través de los pequeños huecos que se cierran con vidrios de colores, pero estos huecos producen otros efectos, porque la luz que entra incide sobre esas tramas, ¿no?, de las que hablábamos antes, refuerza la continuidad de la luna, ¿no? Las juntas, los aparejos de ladrillo que varían en cada superficie también cambian con el color de la luz que incide, ¿no? En la iglesia de San Pedro de Durazno, que es un poco posterior, del año 67, el lucernario se construyó con una estructura finísima, un marco muy delgado de ladrillos, y dice Dieste, si lo hubiéramos hecho de hormigón, la luz sería completamente diferente, ¿no? Sería más muerta, más fría. Por lo tanto, como veis, la luz
la que de alguna manera define a la materia también, ¿no? Aquí vemos también un poco las cualidades de esas dos iglesias, las cualidades lumínicas de ese espacio que es muy diferente. La de Durazno es esta de la izquierda y la de Atlántida está a la derecha, ¿no? En la iglesia de San Pedro de Durazno, yo creo que es la obra más sutil de las obras que construyó Dieste. De hecho, es una reconstrucción de las naves central y laterales de la iglesia que se habían derrumbado después de un incendio. Dieste construye el techo de la nave central con una superficie plegada y lo separa de las paredes de la iglesia, de manera que hay una línea continua de luz que atraviesa toda la nave en la base del techo, dando la sensación de que este techo flota misteriosamente por encima, ¿no? Son 8 centímetros de espesor de esa superficie que cubren 32 metros de largo. Y además esta sensación extraña se refuerza porque está colocada esa estructura en el sentido longitudinal, de manera que solo se apoya en el atrio y en el presbiterio. Son 32 metros de largo que vuela con esos 8 centímetros de espesor, ¿no? Vamos. Los muros laterales también son superficies muy delgadas y plegadas y salvan también la luz sin ninguna interrupción, no tienen pilares ni contrafuertes, ¿no? Son 2 plegados independientes, pero vinculados entre sí por medio de la luz. La luz los une y los separa a la vez, ¿no? Decía que es la menos característica de las obras de Dieste, la más arriesgada, creo, por este uso de los elementos estructurales colocados de manera antinatural, digamos, ¿no? Pero también es de vuelta una arquitectura muy textil, ¿no? Esta cualidad textil es bastante evidente. Si miramos las superficies, ninguna se entrega en ángulo recto. Sin embargo, las uniones de las paredes de las naves o del techo, todas facetadas, siempre en ángulos variables, tienen una transición perfectamente tramada, ¿no? Resaltan esa especie de calma tensa de este espacio, ¿no? La iglesia de Atlántida fue concebida como un gran espacio único. Estos muros del presbiterio integran el altar con el espacio de los fieles, esto en época preconciliar, ¿eh? Y también la estructura aquí, que son estos muros, y el techo con las bóvedas de doble curvatura, también la estructura funciona como una unidad espacial. Es un gran espacio unitario, incluso el coro se coloca aquí en el entrepiso, abriéndose también a ese espacio unitario. La pared del fondo tiene esta rugosidad que la crea un aparejo a tizón, es decir, los ladrillos colocados verticalmente a tizón, y además se ilumina por una ventana horizontal que está colocada aquí detrás, de manera que todo este testero se convierte como una especie de pared en llamas flameante que destaca la única cosa que hay, la única imagen que hay, es este crucifijo del artista Yepes, que también integraba ese círculo que os he comentado antes, ¿no? El coro además forma, volvemos aquí, el coro decía que integra el espacio también abierto, pero por fuera forma el atrio de ingreso a la iglesia. Y hay una pared calada colocada aquí que lo cierra, que es como una especie de diafragma. Los huecos que deja el ladrillo están cerrados con placas de ónice, de manera que también la cualidad lumínica es bastante interesante. También deja unas hileras huecas, de vuelta un recurso que recuerda a lo que será después Roncham. Y por último, para comentar otra cosa más de la planta, esta circunferencia que veis aquí es la cripta, que está enterrada, subterránea, se accede por un
un prisma triangular que aparece aquí. Esa cripta subterránea se insinúa apenas en la entrada de la iglesia. Tiene un lucernario que está compuesto por tiestos de cerámica, los mismos que se utilizan en jardinería, a los que Dieste les ha quitado el fondo para generar los lucernarios, que son los mismos lucernarios que aparecen aquí también en el techo de la iglesia, son también tiestos de cerámica, ¿no? Esa cripta subterránea, con ese aire telúrico primigenio, contrasta mucho con la estructura del campanario, una estructura exenta, que es absolutamente ligera y sutil, un campanario que es también un depósito de agua, que es una figura también, un recurso también bastante común en las obras de Dieste, esta integración de lo utilitario dentro de lo simbólico, digamos, ¿no? Él construyó muchas de estas torres caladas, son torres también autoportantes, que no necesitan armaduras, se van levantando y se van trabando a medida que se van construyendo, ¿no? La estructura de la iglesia, decía, es estructura portante y es también definición del espacio, define la cualidad del espacio. La estructura está formada tanto por esos muros como por esas cáscaras de doble curvatura, que son las bóvedas del techo. Cubren 20 metros de longitud con 10 centímetros de espesor. Y las paredes tienen 7 metros de altura, son conoides sucesivos, pero tienen una directriz recta por debajo, de manera que en el suelo unas guías de madera y unos alambres clavados en esas guías permitían que los obreros pudieran simplemente, siguiendo esos alambres, levantar esas formas para construirlas de la manera más simple y rápida posible. El esquema de estos muros es bastante similar al que Dieste construiría después, en los años 80, una gigantesca estructura para un mall que hay en Montevideo, un shopping center, que, como veis, vuelve a tomar la idea de estos muros plegados, pero los desdobla, de manera que este muro tiene 15 metros de altura, y en este caso el entresuelo lo que hace es de tensor, absorbiendo los empujes de esa bóveda. Esta sutil ligereza de las obras de Dieste es uno de los aspectos más impactantes, ¿no?, de su arquitectura, de ese efecto de asombrosísima ingravidez, es bastante definitorio también de su estética. Por ejemplo, estas bóvedas en la estación de autobuses de Salto cubren 14 metros de voladizo, cubren el doble, cubren 28, pero vuelan 14 metros, apoyadas en un solo pilar, como veis. O, por ejemplo, las bóvedas gausas del puerto de Montevideo salvan 50 metros de luz con 7 centímetros y medio de espesor, de los cuales 4 sin el ladrillo hueco, ¿no? Pero bueno, o por ejemplo en la industria de Mazaro, donde estas bóvedas están apoyadas en un pilar solo y no tienen testeros ni tímpano, de manera que crean esta especie de escenario de superficies flotantes, ¿no? Pero, decía Dieste, no solamente construyó grandes edificios, sino que también utilizó esa técnica para construir viviendas. Las bóvedas se adaptaban también a las viviendas, como esta, por ejemplo, que os estoy mostrando, que es la casa, su casa, su propia casa en Malvin, donde las bóvedas no generan un gran contenedor, sino que definen también los espacios. No cubren todo el terreno, sino toda la planta, sino que van definiendo cada uno de los espacios y los van singularizando también, ¿no? Una arquitectura que busca el contacto con el exterior, pero protegiendo celosamente la intimidad, ¿no? Es una casa organizada en torno a 3 patios, hay uno central, que es este que está aquí, hay uno posterior y una especie de patio delantero, que es esto, que es una suerte de balcón hacia la calle. Esta casa está en un lugar privilegiadísimo, Montevideo, frente al mar, de manera que desde aquí tenían acceso, pues tenían unas vistas bastante espectaculares. Pero, insisto,
propone, bueno, un regreso a la unidad del organismo arquitectónico, en el que la envolvente no se divide en estructura y cerramiento, sino que es a la vez estructura y cerramiento. Esta concepción surge de la profunda crítica que hace Dieste a las estructuras de hierro y a la lógica con la que se construyeron las estructuras de hierro, que luego simplemente se trasladó a las estructuras también de hormigón. Según Dieste, al reducir la construcción a la separación entre esqueleto y cerramiento, se provocó una especie de divorcio entre espacio y estructura. La estructura se redujo a esquemas planos para poderla calcular más fácilmente, con métodos racionales y analíticos. Y el hormigón simplemente perfeccionó este mismo método, ¿no? Durante todo el siglo XX, decía él, la arquitectura experimentó con formas más ricas y más complejas, pero esta idea de la separación de estructura y cerramiento se mantuvo, ¿no? Pero ese proceso es un proceso totalmente contrario a los modos de construcción tradicional. Las técnicas tradicionales son poco dadas al análisis. Las estructuras no se calculan, decía Dieste, se viven con penoso esfuerzo, ¿no? Se intuyen también. Según él, en aras de la construcción segura hemos ido descartando todo un acervo de conocimientos, de técnicas constructivas, porque son poco verificables, porque no se prestan fácilmente al cálculo científico. En realidad podemos idear soluciones mucho más ricas que las que sabemos calcular, ¿no? La iglesia de Atlántida es un ejemplo de cómo se puede dimensionar una estructura con seguridad y con economía, ¿no? Es la forma la que le da esa resistencia para la estructura, ¿no? Resistir por la forma, decía Dieste, resistir por la forma, respetar los materiales y admirar la naturaleza. Esa vendríamos a decir que es la gran lección de su arquitectura, ¿no? Dieste aúna su condición de ingeniero a la de arquitecto, pero un ingeniero peculiar, rebelde ante los cálculos y ante la razón, ¿no? Dieste solía decir que la iglesia de Atlántida había sido su escuela, una escuela de aprendizaje de la arquitectura, pero también una escuela de humanismo. Decía que si esa estructura lograba conmover era porque resultaba místicamente expresiva, y no era la razón, sino el espíritu el que percibía el equilibrio de fuerza, ¿no? De manera que veis que para Dieste la técnica pues, era capaz de abrir a otro mundo, permitía acceder a lo divino. En Atlántida él se descubrió como un inventor, ¿no? Pero no de técnicas o de formas, sino de algo que revelaba una realidad trascendente. Así que no es casual que cuando él describe esa técnica, técnica de la cerámica armada que inventó, habla siempre como se remite a la intuición y habla siempre como si se tratara de una iluminación, ¿no? Explica ese proceso siempre en términos intuitivos, ¿no? Y dice, bueno, el cálculo solo viene después y viene a confirmar lo que uno intuye primero, ¿no? Esta idea de la intuición creadora, obviamente la desarrolló en medio de ese círculo de artistas y escritores que integraba Torres García, Rafael Alberti, José Bergamín también. Ellos formaban esta ala progresista del catolicismo uruguayo, seguidores de Maritain, filósofo francés que proponía un nuevo humanismo basado en el amor fraterno, en la sencillez espiritual, en el despojamiento místico, en la pobreza. Fue ahí donde Dieste forjó este ideal de una arquitectura modesta en extremo y austera hasta la pobreza. De manera que no es casual que él insistiera siempre en la economía de sus construcciones, que repitiera hasta la saciedad que la iglesia de Atlántida había costado menos que un galpón y que sus estructuras eran siempre intuitivas y que no se calculaban, que no requerían cálculo, ¿no? Aunque es obvio que Atlántida costó bastante más que un galpón,
Y por otra parte también es obvio que Dieste publicó muchísimos libros donde explica los métodos complejísimos de cálculos en los que se basan pues, sus estructuras de cerámica armada. Bueno, pues yo era esto un poco lo que os quería contar. Creo que me he extendido un poco más porque veo un poco nerviosos a los estudiantes, así que lo vamos a dejar por aquí. Si queréis comentar algo, pues... Decía Dieste, se vive con penoso esfuerzo, ¿no? Se intuye también. Según él, en aras de la construcción segura hemos ido descartando todo un acervo de conocimientos, de técnicas constructivas, porque son poco verificables, porque no se prestan fácilmente al cálculo científico. En realidad podemos idear soluciones mucho más ricas que las que sabemos calcular, ¿no? La Iglesia de Atlántida es un ejemplo de cómo se puede dimensionar una estructura con seguridad y con economía, ¿no? Es la forma la que le da esa resistencia a la estructura, ¿no? Resistir por la forma, decía Dieste, resistir por la forma, respetar los materiales y admirar la naturaleza. Esa vendríamos a decir que es la gran lección de su arquitectura, ¿no? Dieste aúna su condición de ingeniero a la de arquitecto, pero un ingeniero peculiar, rebelde ante los cálculos y ante la razón. Dieste solía decir que la Iglesia de Atlántida había sido su escuela, una escuela de aprendizaje de la arquitectura, pero también una escuela de humanismo. Decía que si esa estructura lograba conmover era porque resultaba místicamente expresiva, y no era la razón, sino el espíritu el que percibía el equilibrio de fuerza, ¿no? De manera que veis que para Dieste la técnica pues, era capaz de abrir a otro mundo, permitía acceder a lo divino. En Atlántida él se descubrió como un inventor, ¿no? Pero no de técnicas o de formas, sino de algo que revelaba una realidad trascendente. Así que no es casual que cuando él describe esa técnica, técnica de la cerámica armada que inventó, habla siempre como se repite la intuición y habla siempre como si se tratara de una iluminación, ¿no? Explica ese proceso siempre en términos intuitivos, ¿no? Y dice, bueno, el cálculo solo viene después y viene a confirmar lo que uno intuye primero, ¿no? Esta idea de la intuición creadora, obviamente la desarrolló en medio de ese círculo de artistas y escritores que integraba Torres García, Rafael Alberti, José Bergamín también. Ellos formaban esta ala progresista del catolicismo uruguayo, seguidores de Maritain, filósofo francés que proponía un nuevo humanismo basado en el amor fraterno, en la sencillez espiritual, en el despojamiento místico, en la pobreza. Fue ahí donde Dieste forjó este ideal de una arquitectura modesta en extremo y austera hasta la pobreza. De manera que no es casual que él insistiera siempre en la economía de sus construcciones, que repitiera hasta la saciedad que la Iglesia de Atlántida había costado menos que un galpón y que sus estructuras eran siempre intuitivas y que no se calculaban, que no requerían cálculo. Aunque es obvio que Atlántida costó bastante más que un galpón, y por otra parte también es